sepan que ya estamos. Entonces, con los buenos días, pues quiero primero compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que quiero explicarles en primera medida. Ahí ya están viendo mi pantalla todos. Debe estar en este caso, la página de la universidad. Listo, vale. Entonces, lo primero que quería comentarles es que ya vamos a trabajar en el campus virtual de la universidad, que ya por fin nos dieron un espacio, pues no como hace 8 días que tuvimos que por la situación de emergencia, uy, por la situación de emergencia, pues tuvimos que utilizar otro espacio en particular. Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí tenemos un espacio en el campus virtual. Estábamos haciendo ahorita una prueba con, con Andrés de que nos funcionara el acceso. Entonces ustedes ya deben tener acceso a su campus virtual, ¿sí? La plataforma algunas veces se cae y demás o está en mantenimiento. Generalmente hacen esos mantenimientos por las noches porque los servidores están en Estados Unidos. Entonces digamos que todo lo que puedan hacer durante el día y demás, pues es muchísimo más fructífero para que ustedes puedan trabajar de la mejor forma los diferentes cursos que ustedes tienen. Entonces, ustedes van a ver cuando ingresen una parte que en su curso de diseño de algoritmos y programación 2021 voy a crear, o yo tengo una sección en donde dice profesor Alejandro Franco, segundo corte, y pues va a aparecer una después que dice profesor Alejandro Franco, tercer corte, pues cuando haya lugar el tercer corte. En este espacio voy a tener guardadas semana tras semana, por ejemplo, las diferentes presentaciones o talleres que se pongan como para tareas. Por ejemplo, ahorita, como se dan cuenta en pantalla, de la semana del 23 al 28 de marzo, o sea, esta semana, pues ya habíamos avanzado el tema, gracias a Dios, de forma presencial, lo de estructuras selectivas, lo del if, lo del if else y lo del selector con el switch case. Ya habíamos hecho algo de eso, pero todavía no habíamos hecho el taller, o no hemos hecho el taller que afiance esos conocimientos y que nos afiance desde el punto de vista de programación. Entonces, con lo que explique hoy va a aparecer nuevo material acá y adicionalmente pues va a aparecer un enlace o una URL o un archivo de texto en donde les va a dar el enlace para que ingresen a YouTube a ver el video que va a quedar después de esta sesión, que al finalizar esta sesión como tal. Entonces, este va a ser de ahora en adelante nuestro repositorio de archivos y nuestro espacio para que podamos nosotros ingresar información o subir información en algún momento cuando se les pida, ¿sí? ¿Qué es subir información? Pues ya en un momento se los diré. Entonces, este va a ser su espacio en particular para que lo tengamos en cuenta, que pues ya no vamos a tener el acceso a Canvas y demás, sino que ahorita todo lo vamos a propender por hacer en este espacio en particular. Eso con respecto a esta primera parte, que era lo relacionado a la plataforma. Entonces, nosotros habíamos quedado y habíamos visto esta presentación, ¿sí? Habíamos visto la presentación sobre estructuras selectivas y demás, ¿sí? Habíamos visto hasta el final, si no estoy mal, hasta el if anidado, que algunos en clase solucionaron el problema, ¿sí? Creo que Andrés estaba entre ellos y otros compañeros alcanzaron a solucionar el problema de organizar de forma descendente tres números ingresados en variables A, B y C, ¿sí? Habíamos alcanzado a hacer esto, igual yo les había mostrado, pues, o les dejé la presentación porque esta presentación se las alcancé a compartir a sus correos electrónicos, en donde les di la solución desde el diagrama de flujo, pues la solución algorítmica programada en código C++. ¿Listo? Lo que nos hacía falta, pues, es trabajar esta parte del taller. ¿Cierto? El taller consta de desarrollar 4 ejercicios, ¿cierto? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4, en donde yo les pido construir el diagrama de flujo y el código en C++. Para esta pequeña explicación voy a hacer el primero, ¿sí? O sea, de forma indicativa para que ustedes hagan los otros 3 en sus casas
y después mediante correo electrónico y demás les diga dónde enviar, dónde subir la información, pues debe ser claro en dónde se va a subir. Miren que les estoy solicitando que los diagramas de flujo tienen que ser en formato PDF, pues obviamente para poderlos subir a algún tipo o digitalizarlos de alguna forma. Ya no podemos hacerlos a mano y pues obviamente con el dolor del alma para que ustedes aprendieran a pintar y demás, pues los vamos a tener que digitalizar, ¿sí? Al digitalizar esos diagramas de flujo, hay muchos programas, o sea, ustedes pueden utilizar desde PowerPoint hasta programas especializados como Microsoft Visio y demás, ¿sí? Hay editores en línea en donde yo puedo utilizarlo y demás. Yo utilizo ahorita uno en línea en el que pues ustedes pueden trabajar con él y ese editor para crear los diagramas de flujo se llama Draw.io. Es una pequeña aplicación de Google en donde si yo tengo cuenta de Google, pues almaceno mis diagramas de flujo y demás en la nube o en OneDrive o los puedo descargar a mi computador, pero pues yo los almaceno en mi disco virtual o en mi Google Drive. Crearía un nuevo diagrama, ¿cierto? En donde le voy a poner el nombre, pues digamos de la sesión de hoy, sesión del 25 de marzo. Es como más de explicación y por el momento pues voy a decir que es un diagrama en blanco, ¿sí? Entonces, que si lo quiero dejar en el folder por defecto o guardarlo en alguna carpeta, yo pues es como mi USB virtual, pues yo después organizo mi archivo y demás. O sea, no interesa en dónde se guarde, sino que lo tengo en mi repositorio virtual. Lo que me interesa es que vean que aquí tengo en la parte general o en la parte de diagramas de flujo, esta parte general, tengo algunos iconos que hemos ido trabajando, las elipses, la parte de proceso, pues la parte de rectángulo que podemos hacer diferentes cosas y demás, ¿sí? En la parte de diagrama de flujo, pues tenemos exactamente los mismos iconos que hemos ido trabajando para construir un diagrama de flujo. Entonces, a partir de eso, vamos a solucionar el primer problema, digamos, como parte de la explicación que les quede en video tutorial, vamos a solucionar el diagrama de flujo como tal, lo vamos a construir algo pequeñito, algo que nos solucione este problema en particular y después lo codificaré en un editor. Ustedes trabajarán con DevC como editor, obviamente pueden trabajar con cualquier otro editor en línea. Si no tienen si no lo tienen instalado, pueden utilizar cualquier otro editor. Yo voy a utilizar el editor bajo el cual compilo código C++ en mi computador. ¿Listo? Entonces voy a volver a la presentación para ver qué me están preguntando en algún momento. Me dice, profe, una pregunta. Lo que pasa es que la nota del primer corte no se ha subido. Pues yo ya la subí, sí, para responderte. Yo ya subí esa nota, ya pasé a registro y control toda esta información, ya es problema de ellos que todavía no han subido la nota como tal, ¿sí? Entonces, digamos que si algo me solicitan o vemos si en estos transcursos de estos días, porque hasta hoy había plazo para digitalizar las notas, yo creería que ya deberían estar arriba y demás, ¿sí? Para socializar en otro espacio la sesión como tal, o sea, estén pendientes para eso. Acabo de llegar Edison Álvarez, entonces voy a tomar la lista por acá. Edison Álvarez acaba de llegar. Listo, entonces, volviendo al tema, vamos a utilizar, o ustedes pueden utilizar cualquier programa que les permita digitalizar el diagrama de flujo, o sea, investiguen, están en un espacio en donde tienen bastante tiempo para investigar y no se van a aburrir por hacer ello. ¿Listo? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues como les venía diciendo o como les venía expresando, pues vamos a solucionar este primer problema y a ustedes les va a quedar la solución de los otros tres problemas, tanto desde el punto de vista de diagramas de flujo, que ustedes saben que yo ahorita en esta primera parte le doy mayor preponderancia al diagrama de flujo y luego a la parte de código. Como es una explicación virtual y como es un video que después pueden ver las personas que no vinieron o ustedes por si se perdieron en algún momento,
pues lo vamos a hacer, digamos que paso a paso. Voy a comenzar con el diagrama de flujo y me dice que dado como datos los valores enteros P y Q, o sea, que al usuario le tengo que pedir eh, dos datos, ¿cierto? Que son P y Q. Entonces yo agrego mi icono, digo que inicio, a ese icono pues de inicio yo le puedo aumentar el tamaño de la letra, ¿sí? Ya tenemos un inicio de nuestro algoritmo y tenemos la entrada de datos, ¿cierto? Que la hemos puesto bajo una figura de entrada de datos como medianamente la hemos hecho desde el punto de vista presencial, cuando yo lo dibujaba y demás, y como la hemos visto en la presentación. ¿Qué datos le vamos a pedir? Pues me dice que pida datos enteros P y Q, o sea, en algún momento ustedes ya saben qué hace esta sentencia. Entonces se va a pedir P y Q, ¿cierto? Como datos, ¿sí? Vamos a hacer la conexión del diagrama de flujo, entonces desde el inicio vamos a pedir los datos P y Q. Posteriormente nos dice que determine si los mismos satisfacen la siguiente expresión. Entonces, esta expresión es la que necesitamos ver que satisfaga. O sea, tenemos que hacer una pregunta, ¿cierto? Si todo esto es menor a 680, tenemos que imprimir los valores de P y Q. De lo contrario, pues no le tenemos que hacer nada. Es algo pues relativamente sencillo, pero que me sirve de explicación para que ustedes avancen a unos problemas un poco más elaborados como los que tenemos acá, como los que están por solucionarse acá, y a los cuales hay que tener en cuenta algunas cositas. Entonces me dicen que preguntemos si P al cubo más Q a la cuarta menos 2 por P al cuadrado es menor, o sea, es menor a 680. Si es menor a 680, imprímalos en pantalla. De lo contrario, pues no haga nada, no nos dice nada, o sea, sálgase. ¿Listo? Entonces, para hacer una pregunta, ustedes saben que podemos utilizar nuestro icono de pregunta y en él, pues tenemos que hacer la pregunta, pues la vamos a hacer un poco grande, ¿sí? Que me dice que P en lenguaje algorítmico, P al cubo, si no estoy mal, más P a la 4, ¿cierto? Menos 2 por P elevado a la 2, creo que está así. Si eso es menor a 680, ¿sí? Acá tenemos que, aunque la pregunta ya quedó un poco grande y demás, pues podemos bajarle el tamaño, que se vea ingeniosamente hablando, pues bien presentado, ¿sí? Digamos que para que, ya que no nos toca dibujar y demás, pues no dejar elementos a la ambigüedad. Me dice que si la expresión de el valor que capturé en P elevado al cubo más P elevado a la 4 menos 2 por P elevado al cuadrado es menor a 680, pues, ¿qué tengo que hacer si eso es verdad? ¿Sí? Entonces, si eso es verdad, pues en el caso afirmativo tendría que, como me dice, imprimir en pantalla los valores de P y de Q. Entonces, hayamos visto que esta es la parte de document que nos sirve para mostrar esa información o el icono que nos estaba sirviendo para el momento para mostrar información o el símbolo que yo les había dicho. Entonces, mostramos P y Q en caso afirmativo. Ahorita le ponemos aquí un rótulo de que sí, si no y demás. De lo contrario, si no, en el otro caso, pues ¿qué tendría que hacer? Pues llegar al fin, ¿cierto? A nuestro diagrama de flujo, que le ponemos por acá, que es el fin, ¿cierto? De nuestro diagrama de flujo. Entonces, en el caso afirmativo, imprimimos, imprimimos P y Q en el caso afirmativo y de lo contrario, la idea es venir por acá, hacerlo lo más organizado posible
De lo contrario, pues no hacemos absolutamente nada. Entonces, podemos agregar un texto en donde acá le podemos decir que este es el caso positivo, o sea, si se cumple la condición, ¿cierto? Que es lo mismo que yo les digo, bueno, pónganle o rotúlenme en qué es eso. Si esto es afirmativo, imprímame P y Q. De lo contrario, si es la parte negativa o la parte falsa, ¿cierto? Sálgase del programa. Entonces, en esta herramienta, ustedes pueden tomarle un pantallazo o pueden exportar el archivo. Ponen el file, export as PNG, JPG, bueno, pueden exportar el documento como quieran. Lo pueden exportar de hecho hasta PDF, pero pues la idea no es que me manden un PDF por cada problema, sino que en un archivo en Word los 3 diagramas de flujo del problema 2, 3 y 4 concatenados, o sea, le toman un pantallazo, abren un archivo en Word y demás. Entonces, ya habiendo elaborado ustedes el diagrama de flujo y teniendo ya las herramientas y cacharreándole más a la documentación, pues desde el punto de vista de los iconos que hemos trabajado para casos de uso y demás, para diagramas de flujo y demás, pues ya podemos entrar a programar. Entonces, este es un algoritmo relativamente sencillo en el que pues ya habiendo validado, pues lo voy a continuar, lo voy a seguir. Ustedes saben que este bloque es de un cout con un cin. Este bloque es un if sencillito porque ni siquiera tenemos el bloque else, porque en el else lo único que hace es salir por el momento. Entonces es un if sencillito en el que si se cumple la condición, haciendo uso de la librería mat, me imagino, porque tenemos que elevar al cuadrado y demás, nos tendría que imprimir la información que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, bajo ese orden de ideas, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta en particular o pues todo normal? ¿Sí? Pueden utilizar cualquier herramienta, cualquier medio, digamos, para dibujar. También lo podrían hacer a mano, pero intenten que los dibujos sean lo más legibles posible, ¿sí? Pero digamos que aprovechando la dicotomía y que estamos trabajando en un entorno virtual, pues ahora ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Se fue nuestro compañero Edison, entonces toca quitarle la, la asistencia que tenía en algún momento. Vamos a ver qué habrá pasado. Listo, entonces este es el diagrama de flujo que tenemos que programar, ¿listo? Entonces, como siempre se los he dicho, ustedes utilizan su editor, en este caso estamos utilizando DebC, ustedes están utilizando DebC, pero pueden utilizar cualquier editor también en línea para los que de pronto no lo hayan podido instalar y demás. Ahorita ya al finalizar la sesión les voy a explicar cómo o lo podrían hacer. Entonces, el using namespace std, ¿cierto? Que es para evitarnos la postura de este std en todo momento. Y lo que me dice es que pidamos p y q de tipo entero, ¿cierto? Entonces va a haber algo que se va a llamar p y q en algún momento. Y eso se los vamos a pedir al usuario, ¿cierto? Al usuario pues se los vamos a pedir en un bloque sin el backslash n, aunque ustedes ya saben qué hace, que es un salto de línea. Le vamos a pedir, bueno, ingrese el valor de p, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la forma como lo hemos visto en clase. Y aquí en un cin vamos a capturarlo en la variable p. Miren que estoy siendo consecuente con el valor que yo estoy asignándole aquí, p minúscula, y después voy a hacer el mismo bloque para el valor de q. Entonces ingrese ahora el valor de q, porque se lo estamos solicitando. ¿Listo? Ya tenemos en este bloquecito nomás ingresa el valor de p e ingresa el valor de q. Ya tenemos lo que hace esta figura del diagrama de flujo. Ahora ustedes saben que aquí se tiene que hacer la pregunta, ¿cierto? Esa pregunta se hace con un if, y ustedes de antemano ya sabían que siempre lo ponemos, yo siempre me acostumbro a abrir y cerrar para que no tenga problemas de corchetes y demás.
Ahí dentro de ese paréntesis es donde yo estoy haciendo la pregunta, ¿cierto? Esta pregunta, que p al cubo más q a la 4 menos 2 por p al cuadrado sea menor a 680, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en DEPC yo tengo que utilizar una librería matemática para hacer uso de la función POW, ¿cierto? Entonces tendría que por acá number include, ¿cierto? La mat.h. ¿Listo? Si está bien y si no, pues vamos a internet y buscamos si realmente la podemos utilizar y demás. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que eleve el valor de p al cubo. Entonces podemos escribir toda la función por fuera y después evaluar, o podemos hacerla toda acá en particular. Entonces, hay una función que es la POW, ¿cierto? En donde le digo que me eleve el valor de p al cubo, ¿cierto? Ese es el primer término que tengo acá. Después eso, que lo sume con el valor de la función elevada a q a la 4, ¿cierto? Menos 2 por el resultado de haber elevado p a la 2. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra expresión p a la cubo, que es esta que tenemos aquí en pantalla, más q a la 4, que es esta que tenemos acá, menos 2 por p al cuadrado, ¿cierto? Todo ese resultado de esa ecuación, si es menor que el valor 680, ¿sí? Me tendría que imprimir los valores. O sea, hasta aquí ya escribimos en el si o en el if la expresión, y si es verdadero tengo que imprimirlo. Ustedes ya saben que al imprimirlo pues tengo que utilizar la sentencia cout, ¿sí? Imprimir el valor de p y de, me dice que imprima p y q, nada más. O sea, entonces podemos ponerle algún mensajito. El valor de p es, ¿sí? Y ponemos acá la variable p. Aquí un endline y punto y coma. Y también me piden que imprima el valor de q. Entonces, el valor de q es q. ¿Listo? Eso es en el caso que es verdadero. Si esta expresión es verdadera, la imprimo. De lo contrario, pues se sale, que es lo que me dice. De lo contrario, termine el algoritmo como tal. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, vamos a correrlo. Vamos a correr el programa. Después de guardarlo, de hacer todo el proceso y demás, se corre el programa y se le dan valores a P y Q para que podamos trabajar. ¿Listo? Estoy esperando a que corra en mi computador. A que corra en mi computador el valor. Entonces, me dice, ingrese el valor de P. Pongámosle pues valores pequeñitos. 1, ingrese el valor de Q. 1. ¿Sí? Yo sé que 1 al cubo más 1 a la 4 es un valor muchísimo menor que 680. Entonces, efectivamente, sí me tendría que mostrar el valor de P y Q y está funcionando. ¿Qué pasa cuando yo doy valores ya muy grandes a P y Q? Por ejemplo, si P es 10, bueno, Q de un enter que no era. Lo siento. Vuelvo y lo corro. Si P es 10 y Q es 20, por ejemplo. Ya como son valores muy grandes, porque 10 al cubo ya es muchísimo más grande, y si le sumamos el valor de 20 a la 4, es aún más grande, a pesar de que yo le reste este producto, que el valor de 680, entonces no me cumple la condición y se va a salir. Entonces, básicamente lo que yo aspiro que se haga en este taller, que es de entrega para la próxima clase, porque la próxima clase iniciamos
un nuevo tema y que yo voy a revisar tanto en la plataforma como en su sustentación acá para con todos los compañeros de clase, son el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Ustedes tienen que, sí, punto 2, punto 3 y punto 4, sí. Ustedes tienen que construir su diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo, cuando yo lo vea en la parte de programación, tiene que coincidir totalmente, ¿sí? Porque yo en el correo o en donde les especifique dónde subir el taller, yo les voy a pedir que este archivo que tengo acá no me lo suban en C++, sino que me lo suban de pronto en un blog de notas y demás, para yo poder constatar que esos valores están siendo idóneos. Para que después ustedes entren en la plataforma, va a aparecer un enlace en donde dice subir actividad de estructuras selectivas o algo así, y ustedes van a subir esa información o el taller. Este taller no lo voy a dejar para el día de clase como tal, ustedes lo van a tener que subir a más tardar el día martes a las 12 del mediodía, o sea, a las 11:59 de la mañana. Después de eso, doy como no recibido el taller. Eso se los voy a estipular también en el correo de entrega de esta actividad. Entonces, sobre esa base, pues ya tenemos lo que trabajamos durante el día de hoy. ¿Sí? Se salió de Zoom por la limitante de los 40 minutos que siempre les había dicho. Yo continúo con el video, voy a compartirles nuevamente otra dirección para ya dar por finalizada la sesión de clase. ¿Listo? Entonces, me esperen acá mientras que yo construyo la nueva sesión. Y les voy a compartir el nuevo enlace. Se los voy a compartir a un correo que previamente ya les haya enviado. Les estoy compartiendo el nuevo enlace para finalizar la clase, pues para ya dar el acceso a la parte final de la clase. Les digo que es el nuevo enlace y demás. Lo dejo como para que puedan ingresar ahorita, porque ya la otra sesión pues finalizó. Entonces lo vamos a compartir a todo el grupo. Y vamos a esperar a ver si es que se vuelvan a conectar mientras tanto. Acá los estoy esperando, pues mientras que se conectan al nuevo enlace y pues pueden acceder ya para finalizar la sesión. Ya se conectó Camilo. Nuevamente se conectó Cristian, pero bueno. Esperemos a que se conecten los demás mientras que hacen el proceso. Camilo, ¿hasta dónde alcanzaron a ver de la presentación? ¿Listo? Listo, igual como les dije, queda la presentación ya grabada, ¿sí? Ya quedó grabada, pero bueno, para, digamos, ya terminé, alcanzaron a ver la parte
del código funcionando y demás, ¿cierto? Listo. Entonces, en un correo yo les especificaré realmente cómo va a ser el envío, pero pues a grosso modo es la construcción del diagrama de flujo en, en el, en el programa que ustedes deseen, ¿cierto? Me deben adjuntar solo un PDF con los tres diagramas de flujo distintos, o sea, el del punto 2, punto 3 y punto 4 y los tres códigos en TXT. No quiero punto .cpp ni nada, solo TXT. Copian este, este código, lo pegan en un bloc de notas y me ponen ahí punto 2 y lo guardan como punto 2, el otro punto 3 y punto 4 y listo, los van solo para ver que si los lograron programar. La entrega del taller va a ser de forma virtual, o sea, ustedes lo van a tener que enviar desde la plataforma. Entonces, en la plataforma, como les expliqué, va a estar habilitado en algún momento algún link en donde dice subir actividad o taller de estructuras selectivas, que es el que ustedes tienen que hacer, y ustedes tendrían que adjuntar los diagramas de flujo, el PDF con los tres diagramas de flujo solucionando los tres problemas, y si también quieren pueden abrir un archivo en Word y pegan toda la información que tiene el algoritmo en Word, siempre y cuando esté organizada, o abren un bloc de notas y también lo pueden pegar y subir todos esos archivos. Yo les recomiendo que todo lo hagan en el mismo archivo. Abren un archivo en Word, ¿sí? Crean su archivo en blanco, común y corriente. Entonces acá, por ejemplo, el punto 1 que fue el que yo ya solucioné. Entonces yo le tomo un pantallazo. Ustedes pueden tomar el pantallazo. También lo pueden exportar desde las herramientas que les dé, ¿sí? Toman el pantallazo. Yo en mi archivo en blanco puedo poner acá insertar insertar la imagen, insertar una imagen desde mi explorador de archivos para que me muestre todas las imágenes que, como quiero que de pronto solo en un archivo me ingresen toda la información. Entonces fue una captura de pantalla este diagrama de flujo. Entonces acá lo reducen para que se vea un poco más ingenieril la presentación del trabajo, del pequeño taller. Entonces le pueden poner por acá, pues arriba, ahí, por acá está. Le pueden poner acá punto 1, primer punto, ¿cierto? Del taller. Entonces acá está el diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces primer punto, diagrama de flujo. Listo. Y posteriormente ustedes pueden hacer primer punto, código, ¿sí? Código, digamos C++. Entonces para que no me envíen código ejecutable ni nada, lo copian absolutamente todo, el del primer punto, así tal cual, y lo pueden pegar. Lo que tienen es que obviamente pegarlo con el estilo, porque pues aquí les queda pegado con el estilo que trae por defecto del editor. Yo solo conservo el texto en particular, que es lo que me interesa, ¿cierto? Hay una fuente que tiene Word que asemeja la escritura como en código, que es la fuente de consolas. Ustedes pueden utilizar esa fuente, le reducen un poquito el tamaño y listo. Entonces ya tienen el diagrama de flujo y el código del primer punto. ¿Listo? Que de tal forma que yo abro algún archivo, copio este código y lo compilo, me debe ser consecuente a lo que yo estoy solucionando el problema. Entonces yo espero ver así, guardan ese documento, cuando lo guarden, entonces guardan taller, bueno, el nombre de la persona y demás. Después eso ustedes pueden poner un rotulito, ¿sí? Lo ideal es que pudieran poner
su rotulito acá, el nombre de la persona y demás, entregar un trabajo realmente. Pero lo que necesito ver decididamente es el diagrama de flujo, construyanlo en la herramienta que lo construyan y el código que soluciona o que solucionó el problema de esta forma. ¿Listo? Entendido cómo, ya, bueno, esto fue para el primer punto, o sea que esperaría tener otros puntos más hacia abajo en donde solucione el segundo punto, tercer punto, cuarto punto y demás, ¿sí? Pero en sus manos está la solución del taller. Ese documento después ustedes lo guardan, lo ponen en PDF y lo suben en el espacio que yo les voy a diseñar o les voy a dejar en este momento, ¿sí? Y las instrucciones para subir ello van a estar al finalizar la presentación en un correo electrónico para que ustedes la puedan ver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo, taller y demás? Por acá me están hablando desde el taller. Andrés Chávez, profe, ¿qué pasa si supera un mega ya que la plataforma solo tiene como máximo un mega? Hay una alternativa, ustedes pueden alojar sus archivos en Dropbox, acostumbrémonos también a trabajar desde ese punto de vista. Ustedes pueden tener una carpeta de Dropbox o una carpeta de Drive, guardan ese archivo allí y después me comparten el link, ¿sí? De ese archivo, me lo comparten público. Entonces, la idea es que revisen que el archivo no supere de pronto ese mega, ¿sí? Y porque tiene que quedar siempre una evidencia de que están enviando información en la plataforma. Entonces, si yo veo que el problema es muy reiterativo y todavía no lo han solucionado, Andrés, no, pues analizamos como tal. Pero cuando yo trabajo, por ejemplo, con Drive, que es como mi disco virtual o mi sistema de almacenamiento virtual de información, yo puedo compartir, no sé, digamos que por acá tengo este archivo y yo lo quiero compartir, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo compartir y lo comparto con el profesor o le digo que me dé un link para que lo pueda compartir. Él me comparte el archivo y directamente yo ya podría acceder a ese documento en particular, ¿sí? Entonces yo ya abro directamente el archivo, si es público, para la persona que me lo entregó. Esa es una forma de hacerlo también. ¿Listo? Espero pues se haya solucionado el problema. Bueno, volvió Edison, se había ido, entonces quitémosle la falla. ¿Listo? ¿Quién más está por ahí? Los mismos ahorita, Daniel, el señor personal, que por ahí ya lo tenemos. André Chávez, Cristian Paz y Camilo Herrera. Los otros, David Mauricio Porras, pues no asistió. Cristian David Camacho tampoco asistió. Roberto Carlos Navarro Garay tampoco. Y Ángela, pues me comenta que tuvo problemas al ingresar, pero pues ya le contesté que pues vea el video. Bueno, por acá aparecieron unos nuevos, o sea, los que se acabaron de levantar. Alejandro Bermúdez y Fuentes, listo, no había llamado. Y Roberto Carlos Navarro Garay. Navarro Garay, Roberto Carlos. Listo. Listo, pero ya llegaron al finalizar la sesión. Ya llegaron al finalizar la sesión. Listo, muchachos. Si alguno tiene una pregunta, pues es el momento que pueden activar el micrófono y hacerme la pregunta. De lo contrario, pues daré por finalizada la sesión y me quedaré subiendo el video para después exportarlo y compartirles toda la información al finalizar, antes de las 10 de la mañana. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta, pues me la formula. Y de lo contrario, pues finalizaremos la clase virtual del día de hoy, ¿sí? Y esa clase pues quedaría grabada y yo les daría el acceso como tal a esa información, a un video en YouTube como tal. Cuéntame, Edison. Edison, activa el micrófono en la parte de abajo. Debe estar el micrófono como con una rayita roja, entonces actívalo porque ya. Cuéntame, Edison.
Sí, sí me di cuenta. Listo, no, no te preocupes. Ahí está el video, no se preocupe. ¿Qué te iba a decir? Su merced no estuvo hace 8 días en el parcial. Tienes que hablar para un supletorio o algo así, ¿no? Te tendrían que... Listo, entonces tienes que hablar para ver cómo se va a hacer desde ese mecanismo y demás. ¿Listo, mi chino? Entonces, siempre yo estoy respetando los mismos horarios. Ahorita todos los martes vamos a comenzar en ese horario, 7:30 o 8 de la mañana. ¿Sí? Las clases van a durar máximo 40 o 45 minutos, lo que nos permita la sesión. Si se cierra, yo les comparto otro link y en ese momento, pues igual yo estoy grabando toda la sesión y subo el video posteriormente para que los que no vinieron o los que vinieron tarde y demás sepan qué es lo que se tiene que hacer. ¿Listo? Eso los miércoles, qué pena. Es que como tuvimos un festivo, yo todavía estoy un día antes. Listo, muchachos. Si no es más, hasta luego, que tengan un feliz día y voy a quedarme exportando el bonito video para YouTube. Chao, chao. Listo.